¿Qué tal, chicos y chicas, gente de mi canal y gente que pasáis por ahí? Primero, pediros disculpas porque en esta ocasión se me ha roto el trípode y el ángulo no es exactamente el mismo y solo he podido grabar de frente porque se me ha roto el trípode, que no sé dónde andará, se ha roto y he tenido que utilizar el plano cenital para grabar de frente, así que, en fin, un desastre, pero bueno, estoy trabajando para solucionarlo y comprar otro trípode. Después de esta pequeña introducción que no viene al caso, vamos con el análisis en profundidad del Oppo Reno 6 Pro, como estáis viendo arriba y como veis aquí, un dispositivo con un Snapdragon 870, una pantalla de 90 Hz, tenemos también 12 GB, 256, cuádruple cámara y bueno, más cosillas que veréis en el análisis. Y bueno, si este producto u otros os interesan, ya sabéis que tenéis ahí abajo el enlace de Amazon para que vosotros podáis, como digo, o adquirir este smartphone o comprar otro producto que vosotros picáis y ya ahí sois libres de comprar lo que os dé la gana. Y bueno, pues dicho esto, como siempre, recordad suscribiros, que más del 98% no está suscrito y eso me cabrea. Y también recordad compartir, darle a like, comentario y todas estas cosillas para el feedback. Y bueno, vamos con la intro y con el análisis completo. Empezamos por sus medidas, como no, 160,8 por 72,5 por 7,99 milímetros en 188 gramos, por debajo de esos 200 gramos psicológicos este teléfono. Vamos a tener en este caso dos colores, el Lunar Grey y este que es el Arctic Blue, con una construcción que Oppo llama Oppo Glow. La parte trasera es plástico, se nota, es otra diferencia que hay con el Galaxy, con el Oppo Find X3 Neo, que no la dije en la comparativa, pero sí, esto es plástico, además lo he leído por ahí, tiene una textura bastante plasticosa, sin embargo está muy chulo la parte de los copitos de nieve, por así decirlo, está bastante bien, todo recubierto con Gorilla Glass 5. El repaso físico tenemos en la parte inferior, vamos a ver el USB tipo C, vamos a tener uno de los altavoces, la ranura para nano SIM, parte derecha tenemos el power, parte superior, planita, bueno, un poquito curva, un micrófono. La parte izquierda vamos a tener sub y bajar volumen, todo ello con los marcos, digamos que brillantes también, no van a ser mates, sin embargo la parte de arriba sí. Vamos a ver que, bueno, es un dispositivo bastante ligero, también es curvo, por cierto, antes de que se me olvide, es un poco curvo, tiene su protector de cristal templado y en definitiva pues es un diseño que es bastante estándar, bastante clásico de Oppo, muy elegante, eso sí. A quien le gusten las pantallas curvas echaremos de menos quizás el jack de 3,5, un altavoz bien situado y quizás un poco la uniformidad del diseño echamos de menos también, es decir, que tengamos la parte de arriba pues igual que la inferior, así o metalizado o mate, pero no una de una cosa y otro de otra, pero el modelo sí que se siente también muy bien a la mano, algo resbaladizo, y el color pues le da un toque así más juvenil, más, bueno, como dijeron ellos, como copos de nieve. Y bueno, pues al que le guste, la verdad es que es un diseño bastante, bueno, atractivo, que está muy bien y que creo que, bueno, pues es algo un poco así diferente, que se salga de lo clásico en colorido. Vamos con el aspecto multimedia del dispositivo. Evidentemente hablamos de la pantalla y del sonido. Una pantalla AMOLED de 6,5 pulgadas de Full HD Plus, es decir, 2400 x 1080, un ratio de 92,10% aprovechado, 402 píxeles por pulgada, 90 Hz, un muestro táctil de 120 y hasta 180, 97% NTFS, 100% DCI-P3, tenemos un modo contraste de 5.000.001 y unos nits desde 500, 800 como máximo, 1100 como pico en automático en condiciones de alta luminosidad. Pues un panel que ya habéis visto que echamos en falta quizás los 100 Hz, bueno, en este caso los 120. En exterior se ve bastante bien, brilla mucho, también el contraste es bastante bueno, es muy colorido. Y además pues tenemos que los ángulos de visión también son bastante buenos, aunque es verdad que con este fondo y como le pongamos colores muy blancos, muy, digamos que muy brillantes, sí que es verdad que se nota un poco la pérdida del color, pero esto muchas veces también se debe a aquí tenemos aquí el protector de pantalla. Esto pasa en muchos terminales, que quitándole el protector de pantalla mejora algo. Si bien la pantalla pues está
está en sus características, digamos que gama alta. Tenemos aquí la configuración de los hercios y tenemos en su configuración normal pues la temperatura, el modo de color, tenemos los contrastes, aquí el tamaño de letra, perdón, la temperatura, aquí bueno, cuando se apaga la pantalla, tenemos aquí un poco, si queremos el natural o el suave o el vivido, tenemos, bueno, pues ya lo estándar que tenemos en cada dispositivo, que pues en cuanto a pantalla yo lo veo perfectamente. Una pantalla, para resumir, como digo, que en exteriores brilla bastante, hasta 1100 nits, cosa que no alcanzan muchos. Se le echan falta esos 120 Hz, aunque con 90 sí que es verdad que los que vengan de 120 igual notan un poco esa falta, entre comillas, de fluidez, y además pues los ángulos de visión a veces por el protector de cristal puede que se vea un poco los colores más apagados, pero sin duda el contraste y la gama de colores está todo muy bien. El muestreo es un poco bajo, pero bueno, esto para los más exigentes en juegos tampoco lo echaréis de menos. Y bueno, muy bien aprovechado el panel, y en pantalla pues está bastante bien. En sonido vamos a tener, bueno, pues Dolby Atmos en los dos altavoces estéreo que podemos ver aquí, una configuración más o menos, pues eso, más o menos interesante de Dolby. Venía un poco distinta en el Neo, pero bueno, básicamente son las mismas configuraciones, como decía, estéreo, la parte inferior, y aquí un sonido también muy rotundo, muy potente, y que en caso de obturar, vamos a obturar un poco el de abajo, y el de arriba quizás menos, porque no está, digamos, sí que tan a la mano para obturarlo. Aún así, pues es un sonido bastante rotundo, bastante potente. Creo que es un poco inferior al Neo, pero sin duda es un sonido bastante bueno, que está por encima de la media de los terminales de gama media. Y que bueno, pues ya sabéis que todo esto, para escucharlo y verlo, vamos con nuestros clips de YouTube. That spell where you wanted everyone to forget that Peter Parker's Spider-Man. We started getting some visitors. I'm the one at the sea. I'm the master of the sea. The master of the sea. Vamos a empezar con el rendimiento y vamos aquí muy grande. El procesador que tenemos en este caso es el 870, un Qualcomm, 4 Cortex los Cryo, los 585 Silver a 1,8, los 3 Cortex A77 a 2,4 y el más potente, el Cortex A77 a 3,1, 7 nanómetros, 64 bits. Vamos a ver también su memoria RAM. En este caso tenemos 12 GB LPDDR4 a 2,13, y también tenemos el almacenamiento. Tenemos 256 GB UFS 3.1. Por cierto, la Adreno que tenemos, que siempre se me olvida, es la Adreno 650, que viene con el SoC y con el Neural Engine generación 6, me parece que era. Bueno, ya conocemos de sobra este dispositivo. También tenemos batería de 4500 en dos celdas, 2200 y 2250, con carga rápida de 66 vatios. Pone que tarda 31 minutos para el 100%, a mí me ha tardado 35-36, pero bueno, esto es más o menos orientativo seguramente. Si hablamos también de las conexiones, vamos a tener OTG con carga inversa, es decir, con un cablecito, no es inalámbrico. Vamos a tener Wi-Fi 6, vamos a tener Bluetooth 5.2 y NFC. En cuanto a conexiones satelitales, QNSS, Beidou, GPS, AGPS, GLONASS, Galileo, QZ5
S, o sea que vamos a ir bien servido de conexiones como pasaba también con el Neo. Se le echan falta quizás una carga inalámbrica, cosa que no tenemos, pero en cuanto al rendimiento no vamos a tener problema ni en juego ni en nada. Vemos por aquí, por ejemplo, el speed test, unos 424 y 98, que está más o menos en rango. También depende, obviamente, de la distancia. Vemos Antutu, otro test muy clásico, que en este caso dará unos 693.000 puntos. Es un poco menos que lo que da el Snapdragon 865, pero creo, sin miedo a equivocarme, que aunque este procesador sea más rápido, está más orientado en este caso al consumo de batería, que vamos a ver que será mejor que otros con 865. Tenemos aquí en Geekbench 1000 puntos y 2000 y 3145, y luego por último vamos a tener aquí el 3 de marzo, donde podéis ver unos 4343 puntos, perdón, 4243 puntos, estoy espesito. Como digo, un dispositivo que realmente funciona bien, no vamos a tener problemas de rendimiento. Sí que es verdad que podemos echarle en falta, como digo, pero se le puede achacar probablemente al tema de guardar más batería, un poco el rendimiento más escaso que con el 865, es decir, parece que este rinde siempre en test sintético, luego no lo vamos a notar evidentemente, rinde un poco peor en test sintético, pero en batería se agradece, ya que, por ejemplo, a diferencia del Neo, siempre hablo del Neo porque imagino que ya habré colgado o no el análisis del Fine X3 Neo, pero sí que podéis ver la comparativa. A mí la batería esta dura más que el Neo, como os decía, porque el 870 puede ser algo de más eficiente. Entonces es un dispositivo que la verdad el día sí que nos lo echa sin ningún problema, y si no somos muy exigentes seguramente un día y medio nos puede durar la carga sin ningún tipo de problema ni comprometer el rendimiento en exceso. Ya os digo, según las tareas que hagamos, si vamos a estar haciendo videollamadas y vamos a estar haciendo pues tareas pesadas como jugar, no, pero si lo tenemos para uso básico sí que nos va a durar más de un día. Aún así tenemos la carga súper rápida de 66, ya la hay más rápida, pero bueno, para que nos entendamos, una carga rápida que sin duda hará las delicias de los usuarios. No he hablado del rendimiento, del sistema operativo y de la huella dactilar. La huella dactilar funciona bien, es bastante rápida. Después de haber sufrido una actualización, no sé si era solo de parche o no, es bastante rápida. Veis que no tiene problema, eso sí, yo para ubicarla creo que está un poco más abajo de lo normal, pero a la hora de hacer contacto sí que desbloquea bastante rápido, pero yo tengo problemas al localizarla, ya os digo, porque está un poco bajo. Si lo hubieran puesto por aquí, que es más natural, seguramente hubiera sido mejor y quitado un poco la animación. En cuanto a sistemas operativos, pues ya sabéis, tenemos Color OS 11.3, esperando a Color OS 12 con Android 12, con el parche de octubre, y bueno, no menciono nada por eso, porque es una capa que ya hemos visto, que va muy bien, muy fluida, y que no tenemos pues ningún tipo de problema con ello. Yo lo único que achaco a Oppo es que las actualizaciones que ellos hacen no me gustan, porque siempre están, por lo menos en España, metiendo la pata. Ya lo comenté en otro vídeo, metiendo la pata con el tema de, por ejemplo, el Fine X3, el Fine X2 Pro, tuvimos problemas con la cámara, la pusieron en otro idioma, luego tuvimos problemas con audio de WhatsApp, de Telegram, y han tardado mucho en resolverlo, y siempre o casi siempre se limitan a actualizar el parche de seguridad de Android sin poner mucho énfasis ni enfoque en su software, que no es mucho, pero el poco que tienen debería de cuidarlo. Así que bueno, en conclusión de rendimiento, un hardware muy equilibrado, está muy bien. El Snapdragon 870 no se calienta apenas, en los juegos no hemos tenido problemas, funciona muy bien. Ya os digo, un poquito quizás más lento en sintético que el 865, pero a cambio nos da algo más de autonomía. La autonomía es un punto positivo, los 12 GB y 256 equilibran con el hardware en potencia que tiene, más el sistema operativo. La conectividad y las conexiones Wi-Fi y satelitales hacen de este teléfono que tenga un hardware muy equilibrado, igual que el aspecto multimedia. Vamos con el último punto. Ahora hablamos de las cámaras. Primera cámara selfie en la parte obviamente frontal, 32 megapíxeles, focal 2,4, con un ángulo de apertura de 80 grados, una lente de
5 elementos. Si vemos las cámaras traseras, pues vamos a tener una combinación de 4 lentes. Tenemos la primera, la Sony MX766, que es ya también un clásico en Oppo, de 50 megapíxeles, focal 1,8, apertura de ángulo de 84 grados, lente de 6 elementos, autoenfoque, motor de enfoque de bucle cerrado, estabilización óptica 4K 60 y compatible con DOL HDR. Es curioso que, por ejemplo, el Neo no digan que tenga estabilización óptica y este sí. No sé por qué. Esto, en fin, el fabricante a veces da unos datos que sí, otros que no, pero bueno. Segundo sensor, el angular de 16 megapíxeles, el Sony MX481, focal 2,2, 45 grados de apertura y una lente de 5 elementos. La penúltima, una Samsung, la S5K3M5, que es un teleobjetivo de 13 megapíxeles, focal 2,4, ángulo de 45 grados con autoenfoque y un zoom óptico por 2, un híbrido por 5. Última lente, la macro, la Galaxy Core, la GC-O2M1, como digo, una lente macro, 2 megapíxeles, focal 2,2, apertura de 88 grados y una lente de 3 elementos. Prácticamente, pues todo Samsung menos una. Bueno, menos dos Sony y dos Samsung. Unas cámaras que, bueno, a priori habré subido este antes que seguramente el de las fotos, pero bueno, unas cámaras sí que antes de ver el software daré la opinión. La única, digamos, aprovechable es la cámara principal, la IMX766. Hace muy buenas fotos de día, hace también muy buenas fotos de retrato, la verdad no está nada mal. El selfie ha mejorado mucho con respecto a la generación anterior, sobre todo de la familia Fine, de los X2 Fine del año pasado, ha mejorado mucho el selfie. Sin embargo, la cámara macro es muy difícil hacer una foto con este sensor y bueno, el zoom, el teleobjetivo de 2, pues realmente está bastante bien pues para el tema de acercarnos un poco. No será definitivo, pero bueno, al menos se puede aprovechar. El ultra gran angular, sobre todo por la noche, es bastante malo. Y en fin, pues más o menos lo que yo concluyo, decir que básicamente la cámara que más se puede aprovechar, como digo, es la principal y además en modo automático. Por la noche hace muy buenas fotos, mejor que el propio modo noche, así que recomiendo siempre modo automático y utilizar la opción de 50 megapíxeles. Las demás son bastante desechables, excepto quizá, como digo, el zoom por 2 y el retrato, la macro nada. Y el software, pues bueno, pues ya todos lo conocéis. Debajo tenemos el rail, más abajo todavía tenemos disparador, cambio de cámara, la galería y como decía el rail, vídeo, foto, tenemos también modo noche, retrato, el más, que podemos utilizar modo macro, cámara lenta, escáner de QR. Aquí en la parte más de abajo, por ejemplo, si utilizamos foto, pues tenemos el tema del zoom y de la ultra gran angular. También tenemos modo belleza ahí debajo. Tenemos en la parte de arriba pues HDR, IA, tenemos también el flash y en ajuste pues aquí podemos ver algunas cosillas, pues modo 50 megapíxeles, temporizador, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya sabéis que según donde demos pues tenemos unas opciones o tenemos otras. Luego tenemos las opciones clásicas donde podemos elegir la definición, el sonido del obturador, la calidad, la cuadrícula, todo este tipo de cosas. Un software pues bastante clásico de Oppo, así que pues bueno, pues como digo, unas cámaras que sobre todo se puede aprovechar la principal, un software que está muy bien, muy completo, ya sabéis lo que he dicho de las otras dos cámaras y bueno, pues sobre todo recomiendo usar el modo 50 megapíxeles del sensor principal y como mucho el zoom por 2, lo demás es más o menos prescindible, el ultra gran angular prescindible y el macro también prescindible. Y bueno, para acabar, conclusiones, ni fu ni fa, lo que me gusta, lo que no me gusta. Eso sí, volver a pedir disculpas porque se me ha estropeado el trípode de grabación, digamos, frontal. Y he tenido que grabar con el trípode de la parte superior, he tenido que grabarla de forma frontal y no vais a tener imágenes superiores. Así que bueno, pero vamos, esto se hacía antaño, tampoco pasa nada. Es un problema de edición más que de calidad de contenido. Y bueno, pues eso, vuelta a lo que estábamos. Yo personalmente me quedo con el aspecto multimedia, buenos altavoces, buena pantalla, aunque bueno, obviamente tiene el problema de los hercios quizás y el de los ángulos por culpa del práctico protector, pero es la parte que más destaco.
También ni fu ni fa, que está bien, es el equilibrio del hardware, el 870, que nos lleva a tener un rendimiento de batería muy bueno, en detrimento un poco de los test sintéticos, pero a estos niveles prefiero más batería casi que rendimiento en test sintéticos, con sus 12 GB, 256, muy buen equilibrio. También Infunifa el diseño, que a pesar de no ser IP68 y a pesar de no ser aluminio, pues bueno, tiene una construcción bastante juvenil, bastante moderna, bastante equilibrada, es muy finito, se coge muy bien, pesa poco, o sea que es una parte también destacable. Lo que las dos cosas que no destaco, como pasa con el Neo, es primero el precio, más de 600 euros por este tipo de dispositivos me parece mucho dinero, teniendo en cuenta que una construcción plasticosa, teniendo en cuenta que 2 de las 3 cámaras son prescindibles prácticamente, que el 870 no es gama alta, gama, bueno, es el segundo procesador, digamos, de este año, después del 888, pero por 600 euros realmente tenemos otras opciones como Xiaomi, quizás más versátiles, con el Snapdragon 888 y también algo de mejores pantallas. Y no sé, la verdad es que creo que Oppo tiene que ajustar en la gama media alta los precios para que puedan competir con otros rivales. Así que lo dicho, pues espero que os guste, como siempre que os sirva. Un saludo a todos, gracias por estar ahí, chicos, chicas, adiós.